Hola, hola, amiga @S del canal. Qué gusto volver a encontrarnos. Yo por acá súper emocionada y con muchísima energía para compartirles algo que estoy segura les va a encantar. Si son de los que aman el romance, las historias de amor, los enredos de telenovela y por supuesto, a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Este vídeo es para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un San Valentín explosivo, un reencuentro inesperado y muy prometedor. Sí, como lo oyen. ¿Recuerdan a la icónica pareja de Erkencikus? Esos momentos de química innegable, de miradas cómplices, de risas compartidas que nos hicieron suspirar a todos. Pues bien, la historia, al parecer, continúa, o al menos, eso es lo que los rumores y las evidencias nos sugieren. Pero antes de que se me escapen corriendo a buscar la confirmación oficial, quiero invitarlos a que se acomoden, se sirvan un cafecito, una copita de lo que más les guste, quizás unas palomitas de maíz y se preparen para un viaje emocionante. Porque este vídeo está lleno de sorpresas, de detalles jugosos y de mucha especulación. Y por supuesto, no puedo empezar sin recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ni una sola de estas noticias que tanto nos gustan. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estén siempre al día con las últimas novedades de sus artistas favoritos. Vamos, que me encanta tenerlos por aquí. Suscribirse es como un abrazo virtual, y yo adoro los abrazos. Ok, ahora sí, manos a la obra. ¿De qué va todo esto? Bueno, para empezar, tenemos que hablar de Italia. Sí, la tierra del sol, la pasta, el vino, y aparentemente también de los reencuentros románticos. Resulta que, según fuentes confiables, tanto Can Yaman como Demet Özdemir fueron vistos en el país de la bota, aproximadamente en las mismas fechas. En pleno San Valentín. Imagínense la magia. Y no crean que estoy hablando de un simple encuentro casual. No. La cosa va mucho más allá. Primero porque ambos actores, a pesar de sus apretadas agendas, eligieron Italia como destino en el mismo momento. ¿Coincidencia? Puede ser, pero siendo realistas, ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra en este mundillo? Pocas. El destino a veces juega con nosotros. O bueno, en este caso quizás fueron sus agentes, quién sabe. Segundo porque aunque no hay fotos oficiales juntos, las pistas que han dejado en sus redes sociales son, interesantes. Can Yaman, por ejemplo, compartió imágenes en ciudades italianas icónicas, disfrutando de la gastronomía, de los paisajes y por supuesto, luciendo increíblemente guapo como siempre. ¿Es que quién puede resistirse a Can Yaman? Yo no. Sus fotos en la costa, en los restaurantes. Todo un sueño. Y claro, sus seguidores atentas comentando y analizando cada detalle. Y Demet, por su parte, también publicó fotos y vídeos en Italia, con un estilo similar al de Can, explorando lugares turísticos y disfrutando del ambiente festivo. Pero espera. Aquí viene lo bueno, el plato fuerte, el postre. ¿Qué pasa cuando dos personas, que han trabajado juntas, que han tenido una química arrolladora en la pantalla y que además, son guapos y solteros, se encuentran en el mismo lugar al mismo tiempo? Exacto. La imaginación vuela. La mente de los fans se convierte en un laboratorio de teorías, de esperanzas, de sueños. Y es maravilloso. Las redes sociales, por supuesto, se volvieron locas. Los fans, que siempre están atentos a cada movimiento de sus ídolos, empezaron a especular, a crear teorías, a cruzar datos. Y vaya si encontraron. Algunos notaron que ambos actores publicaron fotos de lugares muy similares, con ángulos y perspectivas que, aunque no coincidían exactamente, parecían indicar que estaban explorando los mismos sitios. Por ejemplo, un restaurante con una vista espectacular, una heladería con un sabor único, una calle con un encanto especial, pequeños detalles que en el ojo atento de los fans se convirtieron en pruebas irrefutables. Otros encontraron pequeños detalles, como prendas de vestir o accesorios que supuestamente delataban su cercanía. Un sombrero, un bolso, un par de gafas de sol. Cada elemento un enigma a resolver. La verdad es que en este tipo de situaciones, la imaginación juega un papel fundamental. Y por supuesto el deseo de ver a tus artistas favoritos juntos también. ¿Por qué no iba a ser posible? Ya sabemos que la química entre ellos era innegable en Erkencikus. ¿Quién no se enamoró de la complicidad entre Sanem y Can,
o de la tensión sexual no resuelta entre ellos? La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se cuidaban, era pura magia. Verlos juntos en la pantalla era un placer, y la idea de que esa magia pudiera trasladarse a la vida real era muy tentadora. Es que ¿quién no querría un romance como el de Sanemi Khan? Yo sí. Ahora bien, ¿qué hay de la confirmación oficial? Bueno, como les decía al principio, es probable que nunca la tengamos. Los actores, por lo general, son muy cautelosos con su vida personal, y es comprensible. No siempre quieren compartir cada detalle de sus relaciones con el mundo. La privacidad es un tesoro en este mundo tan expuesto. Pero eso no significa que no podamos seguir soñando, que no podamos seguir especulando y, sobre todo, que no podamos seguir disfrutando de la magia que crearon juntos. A veces el misterio es más emocionante que la revelación. Además, hay que recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy queridas por el público. Can, con su físico impactante, su carisma y su talento, ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Es que su sonrisa, su mirada, son irresistibles. Sus novelas como Dolunay y By Jane han sido un éxito rotundo, y su proyección internacional es cada vez mayor. Su trabajo con Sandokan, la serie italiana, todo un éxito. Y se nota que le gusta Italia, y a Italia le gusta él. Demet, por su parte, es una actriz talentosa con una belleza natural y una gran capacidad para conectar con el público. Su sonrisa, su dulzura, su forma de interpretar, son únicas. Su papel en Erkencikus la catapultó a la fama, y desde entonces ha protagonizado varias series exitosas, demostrando su versatilidad y su profesionalismo. Dodu Unep Kaderindir Senkalkapm, cada papel, una demostración de su talento. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Están juntos? ¿Son solo amigos? ¿Es una estrategia de marketing? La respuesta, amigos, es no lo sabemos. Y creo que ahí reside parte de la magia. La incertidumbre, la expectación, la posibilidad de un romance inesperado, todo eso es lo que nos mantiene enganchados a estas historias. Nos gusta ser detectives, descifrar pistas, unir cabos. Es como un juego, ¿no creen? Lo que sí podemos decir con certeza es que el encuentro en Italia, en pleno San Valentín, ha despertado una ola de entusiasmo y de esperanza entre los fans. Las redes sociales explotaron. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores. En el mundo de la farándula, los rumores son el pan de cada día. Se dice, se comenta, se especula. Y en este caso, no han faltado las especulaciones sobre una posible reconciliación, sobre una nueva oportunidad para el amor, sobre un futuro juntos. Algunos incluso hablan de que la pareja podría estar planeando un nuevo proyecto juntos, tal vez una película o una serie, para deleite de sus seguidores. Imagínense. Verlos de nuevo en la pantalla con sus personajes, con su química, sería un sueño hecho realidad. Quizás una comedia romántica, quizás un drama apasionado, cualquier cosa que nos haga vibrar. Pero más allá de los rumores, lo importante es celebrar la conexión que tienen Can y Demet. Una conexión que trasciende la pantalla, que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción. Una conexión que ha generado un impacto significativo en la vida de sus fans, que los ha hecho reír, llorar, soñar. Es que ellos nos hacen creer en el amor. En el amor a primera vista, en el amor verdadero, en el amor que vence cualquier obstáculo. Y eso es algo muy valioso. Así que para resumir, tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir, en Italia, en San Valentín, con pistas y coincidencias que nos sugieren algo más que una simple casualidad. ¿Qué es exactamente? Eso, amigos, es lo que seguiremos descubriendo con la esperanza de que pronto tengamos más noticias, más fotos, más indicios, y sobre todo, más motivos para soñar. Crucemos los dedos. Quizás en el próximo vídeo tengamos la confirmación oficial, o quizás no. Lo importante es mantener viva la llama de la esperanza, la emoción de la expectativa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero compartir algunas reflexiones adicionales sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Primero, quiero hablarles sobre el impacto cultural de Erkencikus y la influencia que ha tenido en la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie fue un fenómeno global, y no es para menos. La historia era cautivadora, los personajes entrañables, y la química entre los protagonistas innegable. Pero, ¿qué hizo que Erkencikus fuera tan especial?
En mi opinión, la serie tocó una fibra sensible en el público. Mostraba el amor de una manera idealizada, sí, pero también realista. Los personajes cometían errores, tenían dudas, enfrentaban obstáculos. Pero al final, siempre se mantenían fieles a sus sentimientos. Además, la serie promovía valores como la amistad, la lealtad y la importancia de la familia. Y eso, en un mundo cada vez más individualista, es algo que el público valora mucho. La popularidad de Erkenci Kuş impulsó las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir a un nivel que pocos actores turcos habían alcanzado antes. Se convirtieron en ídolos, en referentes, en modelos a seguir. Sus nombres eran sinónimo de éxito, de talento, de belleza. Y por supuesto, su vida personal se convirtió en objeto de interés público. Y aquí es donde entramos en un tema delicado, la presión mediática. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Pero al ser figuras públicas, su vida personal se convierte en noticia. Y eso, a veces, puede ser abrumador. Los paparazzi, las redes sociales, los rumores, todo contribuye a una presión constante, a una exposición sin límites. Por eso creo que es importante respetar la privacidad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. No importa si están juntos o no. Lo importante es que sean felices, que estén bien. Y si deciden compartir su vida con nosotros, bienvenido sea. Pero si no, debemos respetar su decisión. En segundo lugar, quiero hablarles sobre la importancia de la fantasía en nuestras vidas. A veces necesitamos escapar de la realidad, soñar, creer en algo más. Y las historias de amor, como la de Sanem Can, nos brindan esa oportunidad. Nos permiten creer en la magia, en el destino, en el poder del amor. Soñar no es malo. Es necesario. Nos da esperanza, nos motiva, nos inspira. Y en un mundo lleno de problemas, la fantasía es un refugio, un escape, un lugar donde podemos ser felices. Así que si quieres creer en el amor, si quieres soñar con un final feliz, si quieres imaginar un futuro donde todo es posible, adelante. No te avergüences de tus sentimientos. Déjate llevar por la emoción. Disfruta de la magia. Y por último, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por compartir su entusiasmo, por sus comentarios, por su apoyo. Ustedes son los que hacen posible este canal. Ustedes son los que hacen que este sea un espacio de encuentro, de diversión, de ilusión. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir adelante. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por el romance, por las historias de amor, por Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Por hacer de este canal un lugar especial. Por compartir su alegría, su entusiasmo, su esperanza. Son lo mejor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo entre Can y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué esperan de ellos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan de todo este revuelo? ¿Creen que hay posibilidades de un romance? ¿O quizás prefieren que cada uno siga su camino? Me encanta leer sus teorías y sus deseos. Ustedes son parte fundamental de esta comunidad, y sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Un me gusta es como un abrazo virtual, y yo adoro los abrazos. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Compartir es amar. Y finalmente suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Y una cosa más, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades de sus artistas favoritos, con los rumores más jugosos y con las especulaciones más emocionantes. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más rumores, más emoción.
Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y quizás, solo quizás, en el próximo vídeo tengamos una sorpresa. Hasta la próxima. Besos.